Hay un proceso que las frutas, las verduras, las carnes y aún los lácteos llevan. Y es un proceso llamado maduración. Y en el caso de las frutas, ellas principalmente, muchas de ellas van pasando de un sabor ácido a un sabor dulce para que nosotros las podamos consumir, ¿sí o no? Muchas de ellas, como por ejemplo la papaya, va pasando de un color verde como a un color anaranjadito. Más o menos cuando uno ve el color naranja es que entiende uno que ya están listas para el consumo, ¿cierto? El plátano, lo mismo, pasa de verde a amarillo, significa que ya está maduro. En el caso de la carne, para que la carne madure, el proceso dura aproximadamente una semana, para que esa carne esté bien buena, bien rica como la carne llanera. En el caso de los quesos, la maduración puede durar desde horas hasta meses. Por eso dicen que los mejores quesos son los que tienen mayor proceso de maduración. El proceso de madurez de los alimentos. Pero así como los alimentos pasan por un proceso biológico de maduración, asimismo nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ir madurando. ¿Sí o no? Necesitamos madurar, no solo como personas, sino principalmente en el área espiritual. Necesitamos madurar espiritualmente. Así que empiece a interactuar ahí con su amigo que tiene al lado y dígale mirándole a los ojos esta frase así, pero directa, dígale: madure, hermano. Madure. Espero que se lo haya dicho con cariño. Y precisamente ese es el título del mensaje de hoy, una sola palabra. ¿Cuál es? Madure, madure. Y a través de esta palabra, yo creo que vamos a recibir herramientas para llegar a ese nivel, porque Dios quiere que nosotros vayamos escalando, vayamos creciendo, vayamos madurando espiritualmente. Quiero proponer esta primera frase y espero que usted la reciba y la proclame con fe, y es esta: vamos a madurar espiritualmente. Amén. ¿Sí o no? ¿Quiere hacerlo o no quiere hacerlo? Entonces declárenlo nuevamente conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a madurar espiritualmente. Eso es importante. Y hoy, a través de una carta que está en el Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a conocer por lo menos 3 claves para alcanzar la madurez espiritual. ¿Cómo alcanzar esa madurez espiritual que Dios quiere? Así que le invito, por favor, a que se ubique en Efesios capítulo número 4, versículo número 11 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ¿qué? A otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso a mí me habla de madurez. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. De todo corazón, iglesia, le digo en el nombre del Señor, madure. Tenemos que madurar. Tenemos que dejar de ser niños espirituales. ¿Y cómo? Quiero decirte en primer lugar que para alcanzar la madurez espiritual, manténgase en unidad. ¿Qué hay que hacer en primer lugar para alcanzar esa madurez? Manténgase en unidad. ¿Qué es lo contrario a unidad? La pastora hoy está muda, muteada todo el tiempo. ¿Qué es lo contrario a unidad? Muy bien. División. División. Y Pablo, a través de esta carta, especialmente desde el comienzo del capítulo número 4, habla precisamente de eso. Habla de que tenemos un solo Dios, de que fuimos bautizados con un solo bautismo, de que tenemos una misma fe y cosas semejantes, un mismo espíritu. Hacemos parte de un mismo cuerpo llamado la iglesia. Pero en el versículo número 11 en adelante, Pablo habla de que Cristo, para que la iglesia obtenga madurez, regaló unos dones ministeriales y nombra principalmente 5. Vale la pena aclarar que los dones son como herramientas, no son como juguetes. Y para la iglesia el Señor ha dado dones espirituales, pero también ha dado dones ministeriales. Los dones espirituales, por ejemplo, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de interpretación de lenguas, el don de la fe. Pero en este caso específico del versículo número 11 en adelante, hay unos dones espirituales que van a ayudar a que la iglesia madure. Dentro de la iglesia debería haber estos 5 tipos de personas para que seamos llamados iglesias maduras. Usted debería, por la gracia de Dios, ser portador de uno de estos dones ministeriales. ¿Cuáles nombran ahí en el versículo número 11? Número 1, apóstoles. Usted debería ser un apóstol. Amén. Se nos gusta porque habla como de algo de alto rango. Bájese de la nube, hermano, madure. Madure. ¿Sabe qué es un apóstol? Apóstol en su significado más sencillo significa enviado. ¿Enviado a qué? A una misión. Enviado a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Esta iglesia, pastor. Sí, esta iglesia se llama así. Pero ¿cuál es la gran comisión según la Biblia? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice ¿cómo? Jesús lloró. No. A ver, los de acá muteados.
Los de acá, Mateo 28, 19 y 20, ¿cómo es? ¿Qué dice? ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, id. Ese es el trabajo de un apóstol, ir. Y quiero decirle en esta mañana que todos nosotros somos apóstoles. Amén. O sea, no se las debe mucho, madure. Todos nosotros somos enviados ¿a qué? A ir y a ser discípulos a las naciones. Ay, pastor, pero yo a duras penas salgo de Granada. Bueno, mientras que sale a las naciones, entonces haga discípulos aquí, porque usted es un apóstol enviado. Amén. Los que están en otros países, los que han tenido que salir con algún propósito, los ha llevado Dios por allá. ¿Para hacer qué? Apóstol. Díganle al que está a su lado, que hubo apóstol. Y verá cómo estira el gaznate. Apóstol. No, eso no es simplemente una distinción de eminencia, no. Se ha manoseado mucho ese término. De hecho, es un concepto muy personal. Para mí, apóstoles, en esa distinción no hay hoy en día. Apóstoles como los que tuvo Jesús ya no hay. Pero en el sentido del significado, somos todos. ¿Está entendiendo? Pero también habla allí de profetas. Ay, en eso sí hay que madurar, hermanos. Porque hay personas que les gusta que les profeticen. De hecho, hay iglesias buenas para eso. Ay, no vamos, porque entonces ya no van al brujo, sino que se van para la iglesia donde está el que profetiza. Pues ya no les cobran, entonces mejor. No, miren, entiéndalo bien, madure en esto. Un profeta es aquel que proclama la palabra de Dios. Amén, punto. Eso es un profeta. Así que en ese sentido, quiero decirles también que ustedes son profetas. Sí, amén. Ahí es que usted tiene que decir, amén, sí. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos ser personas que hablemos, ¿qué? ¿De nuestras chocoaventuras a otros? No, debemos hablar, ¿qué? La palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted debe hablar? La palabra de Dios. Dígale al que está ahí a su lado, madure, usted es un profeta. O sea que chévere, todos somos apóstoles, todos somos profetas. Y aparece también otro grupo, los evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Sencillo, es un portador de buenas noticias. ¿Cuáles noticias? La mejor noticia que un ser humano puede recibir. ¿Cuál es? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, perdona sus pecados y le da vida eterna. Esa es la mejor noticia que un ser humano podría escuchar. ¿Y qué hace el evangelista? Lleva esa buena noticia. Así que le tengo una tercera buena noticia. Usted también es evangelista. Dígale, ¿qué hubo, evangelista, evangélico? Porque es que de hecho, la palabra evangélico viene de evangelio. La palabra evangelista también. Y si decimos que somos evangélicos, bien evangélicos, recontra evangélicos, ¿qué significa? Que somos portadores de la buena noticia. Pero también, entonces somos apóstoles, profetas, evangelistas. Salieron con 3 títulos ya hoy de acá ustedes. Está también el pastor. ¿Qué hace un pastor? Un buen pastor. ¿Le quita la lana a las ovejas? A veces sí, porque están muy peludas. Yo no le estoy hablando no estamos en México para hablar de la lana, del dinero, no. La lana, él sí, porque un pastor alimenta el rebaño, un pastor lo cuida
y un pastor lo guía. Ya esa cuestión de ser pastor ya no es para todos, ya es un poco más excluyente. Pero si hablamos de familia, quiero darle una buena noticia. Querido papá, usted es el pastor de su casa, no yo. Amén. Querida mamá, a partir de hoy usted ya no será la sirvienta. Usted es la pastora de su casa. ¿Yo, pastor? Sí, usted, porque usted, papá y mamá, tienen la labor ¿de qué? De alimentar su familia. No solo que estén gorditos, sino que estén espiritualmente alimentados. Ustedes dos, papá y mamá, tienen la responsabilidad de cuidar su familia de todas las acechanzas del diablo, de la corriente de este mundo, de las redes sociales excesivas. Y usted tiene la misión y la responsabilidad de guiar su hogar como un barco a buen puerto. Que Dios les bendiga, pastores y pastoras. Amén. Dígale que está de su lado. ¿Qué hubo, pastor? La pastora. Ay, no me diga así, dicen algunos. Pues hermano, lo es. Lo es, en ese sentido lo es. Si de pronto necesita mi ayuda o la de mi esposa, pues ahí vamos a complementar su labor pastoral. ¿Estamos? Si su casa es un flequero, si su familia es un sancocho, un desorden completo, ojo, porque usted de pronto no está cumpliendo su misión como pastor y pastora en su familia. Amén. Y el maestro, que no es menos importante, es una persona cuya función es conocer y transmitir oralmente la historia de la vida de Jesús. ¿Qué hacen nuestras lindas maestras de iglesia infantil? Transmitir, conocer antes y transmitir oralmente y a través de juegos didácticos de pedagogía la historia de la vida de Jesús. Usted y yo también estamos llamados a ser maestros. Dígale, ¿qué hubo, maestro? Maestro. Un maestro enseña y da ejemplo. Este versículo número 11 habla de esos dones ministeriales que fueron dados para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios. Pero escúcheme bien lo siguiente. Solamente la iglesia de Dios va a caminar bien a través de estos dones si se mantiene unida. Amén, amén. Si está el profeta, el apóstol, el evangelista y cada uno trabaja por su lado, le puedo asegurar que esa iglesia nunca va a madurar y con el tiempo se va a destruir. ¿Cuál es la condición para que esa iglesia crezca espiritualmente y sea una iglesia de gente madura? Deben mantenerse en unidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Qué dijo el Señor en el versículo número 12? A fin de perfeccionar a los santos somos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. A fin de perfeccionarnos, de que maduremos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y cuál es la cabeza? Cristo el Señor. ¿Cómo deben mantenerse los miembros del cuerpo para que el cuerpo viva, sea saludable, crezca y se multiplique? Unido. Dios te va a dar dones, o a algunos ya les ha dado dones, como los que ya le nombré. Pero ¿cuál es la clave para que podamos edificarnos y crecer? Mantenernos unidos. Amén. Porque si hablamos de nuestro propio cuerpo,
Nuestro cuerpo con sus miembros unidos funciona. ¿Sí o no? Separados no. Dígale que esté a su lado. Separados no. Separados no. ¿O quiere que hagamos el intento hoy a ver si una parte de su cuerpo funciona por fuera del cuerpo? ¿Algún voluntario? Traje un machete bien filudo. Tengo ganas de cortar un brazo. ¿Algún voluntario que venga acá? Le cortamos un bracito, lo dejamos ahí. A ver el brazo qué hace solo. ¿Qué hace? Como lo que le pasó a mi dedito índice. Tuvo que ser amputado y ahí murió. El resto del cuerpo sigue vivo. Si nosotros queremos mantener con vida y si queremos madurar espiritualmente, hermano, tenemos que mantenernos unidos. De hecho, la unidad es una gran bendición, porque cuando un cuerpo de cristianos están unidos, entonces como en el Pentecostés sucederán cosas poderosas de Dios para su pueblo. Amén. Escuche bien esto, manera de aplicación. Nunca, de los nunca se alcanzará la madurez espiritual si usted no se mantiene unido a Cristo y a la iglesia. Eso es innegociable. Una abeja no puede decir, ay, yo quiero ser abeja, pero nunca ser parte de un panal. ¿Qué le va a pasar a esa abejita sola y orgullosa por ahí? Tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a morir. Alguien dijo, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y eso es verdad para la iglesia. Amén. Por favor, sea dependiente, no independiente. Tenemos que reprender ese espíritu, o como se llame, de divisionismo. Ese espíritu de andar escapando porque es que esto no me gusta, porque es que esto no me agrada, porque es que me siento incómodo. Ni se le ocurra hacer en el camino de Dios el llanero solitario, que conozco muchos de esos que dicen, ay no, yo sí, Cristo todo, y Cristo lo amo y es mi Rey, mi Señor, pero iglesia, nada, yo por allá no voy. El día que esa persona esté enferma, ¿qué? El día que tenga una necesidad apremiante, ¿qué? Dios nos creó como seres dependientes los unos de los otros. Dígale al que esté a su lado, madure, deje de ser llanero solitario. Madure. No, tenemos que mantenernos en unidad. Hermano, hermana, manténgase unido a la iglesia, aunque haya cosas que no le gustan de la iglesia, como el pastor. Por eso les dije al comienzo, sopórtenme por favor. Manténgase unido a la iglesia, aunque haya cosas que la iglesia hace que ni testimonio son, pero manténgase unido a ella, porque usted se mantiene ahí unido, viendo las cosas buenas y las cosas malas. Con el paso del tiempo usted va a madurar. Amén. No crea que andando como el llanero solitario va a madurar. No va a madurar, se va a morir. ¿Está entendiendo? Deje de andar saltando de iglesia en iglesia, por Dios. Así no va a madurar nunca. ¿Sabe cuál es el fin de los ratones de iglesia? Van a terminar en nada. En nada, hasta sin salvación, porque ya se les meten tantas cosas en la cabeza que hasta la van a perder porque no la cuidaron. Eche raíces, por Dios. Aunque no le gusten cosas, actitudes, decisiones que se toman en la iglesia, manténgase ahí. Aunque el hermanito que tiene al lado lastimosamente le tocó y al lado de él y de pronto no le guste cosas de él, pues manténgase ahí. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 27, versículo 17, no lo busque, yo se lo digo, el hierro con el hierro se afila,
¿Cómo vamos a madurar? A través de los demás. ¿Sí, amén? Sí, a través de los demás, a través de ese hermanito que es un poco imprudente. Entonces, ¿usted a qué va a aprender? A ser prudente. ¿Sí? De pronto, esa hermanita que es chismosita, ¿usted a qué va a aprender? A no confiar en nadie. Esa persona insoportable, ore y dele gracias a Dios, porque a través de esa persona Dios le está afilando a usted para que sea un cristiano maduro. Ya les he contado una historia de alguien por allá en una iglesia en el planeta Júpiter. Allá había una iglesia y el administrador de esa iglesia era una persona dura, difícil, estricto, porque tenía que serlo. Era grande esa iglesia allá en Júpiter. Y uno de los empleados, que en ese tiempo trabajaba en servicios generales, ya estaba que no se lo aguantaba, porque se la tenía montada supuestamente. Un día en un culto, en el momento de la alabanza precisamente, este empleado le dice al Señor: Señor, tú que eres soberano, ¿por qué no me haces un favor? Haz que el administrador de la iglesia salga allá a la avenida y que lo mate un bus. Y me libro yo de este problema. Qué tipo tan fastidioso, me la tiene montada. Imagínese eso. Esas oraciones y disque cristianos. Y él siguió ahí en la alabanza y en la adoración y siguió el culto y pasó la palabra de Dios y Dios le habló. Y Dios le dijo a su corazón: papito, yo no voy a hacer que esta persona salga y que lo mate un carro allá, porque yo tengo personas aquí como él para formar a gente como tú. Dios tiene gente en la iglesia como esos que de pronto tú masticas pero no te los pasas, para formar a gente como tú, que no somos una perita en dulce, que somos gente difícil pero necesitamos madurar. Somos humanos en sus manos y vamos a madurar si nos mantenemos unidos. Amén, amén. Dígale al que está ahí a su lado eso, dígale: Dios puso gente como yo para formar gente como tú. Ahora, otro consejito, porque que levante la mano el que esté, el que tire la piedra, el que esté libre de este pensamiento. Me divorcio. Eso ya no más. Yo lo he pensado, pero me da el favor y no le dicen a nadie. Por favor, manténgase unido al hogar aunque las cosas no sean perfectas. Amén. Hoy en día tenemos una cantidad de inmaduros e inmaduras que andan divorciándose y recasándose y recontracasándose, y con uno y con otro, y ella con uno y con otro, y nunca van a madurar. Y son mujeres que tienen 5 hijos y a cada uno le tuvieron un papá, hombres que dejaron hijos regados por todo lado porque nunca se establecieron ahí y soportaron para que el hogar avanzara. En enero cumplimos 25 años de casados con esta hermosa dama, y nosotros a veces nos ponemos a recordar nuestras peleas en el pasado. Ay, hermanos, peleábamos por unas bobadas. Y yo sé que por la mente de ella y por la mía pasaba esa palabra: eso, divórciese. Eso no se lo aguante más, no se lo aguante más. Han pasado los años y nosotros hemos llegado a una conclusión. Nos estábamos ahogando en un vaso con agua, pero como nos mantuvimos unidos a pesar de nuestras imperfecciones, hoy podemos decir que nuestro hogar ha llegado a un punto
de mucha, pero mucha madurez. Deje de ser inmaduro, de andar pensando en el divorcio, en me separo, en te vas, me voy. No, manténgase ahí, manténgase unido y usted va a madurar como esposo, va a madurar como esposa y van a tener un hogar que pueda ministrar a otros. Estamos, de todo corazón les digo, familias de la Gran Comisión, maduren, maduren. La cuestión laboral, hablemos del trabajo. ¿Usted cree que va a madurar una persona que mantiene picando aquí, picando allí, en un trabajito allí, en el otro allá? El jefe me hizo mala cara, me voy para donde este otro y ¿va a madurar algún día esa persona laboralmente? Nunca va a madurar. Pero uno ve personas que son estables y empiezan en un lugar y pasan sí las verdes, las maduras, perseveran, se aguantan al jefe, pero ¿qué va pasando? Van escalando, van ascendiendo hasta que un día tienen personas a su cargo, van madurando, saben cómo es la vuelta en las cosas, tienen experiencia y adquieren buena remuneración. Amén. Pero hay que mantenerse como unidos. ¿Quiere madurar espiritualmente? Jesús nos dio una clave. Él dijo: el que permanece en mí, éste llevará mucho fruto. Pero él hizo una advertencia: pero separados de mí, nada podréis hacer. En el nombre del Señor vamos a madurar. ¿Pero cómo? Pegados a Él. En el nombre del Señor vamos a ser creyentes maduros. Amén. Pero solo pegados a Él. Esta iglesia va a ser una iglesia madura, que crece, que se multiplica. Pero solo lo vamos a lograr si nos mantenemos pegados a Cristo. De esa manera vamos a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Ahí va el aplauso para el Señor, que es el que nos quiere hacer madurar. Para alcanzar la madurez espiritual, en segundo lugar, practique la verdad. ¿Practique qué? Vamos a practicar. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por mentiras, estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, maduremos en todo, en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Pablo aquí le dice a la iglesia en Éfeso, que estaba compuesta de judíos y de no judíos, les dice: miren, no sean como niños espiritualmente, que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra, y que se dejan engañar tan fácilmente con mentiras. ¿Por qué? Porque no tienen madurez. Conozco cristianos, y no voy a hablar mal de otras iglesias, de la de Júpiter ni nada de eso, hablemos de la de acá. Gente que estuvo aquí, años aquí, y hoy en día se regresaron para la iglesia tradicional, aunque usted no lo crea, así pasó. Hay algunos que han salido de aquí para el adventismo. Hay algunos que han salido de aquí para ser testigos de Jehová. Y uno dice: oiga, pero esta gente, ¿qué? Si eran juiciosos en la iglesia, ¿qué les pasó? Nunca maduraron espiritualmente. Nunca maduraron en la doctrina. Nunca maduraron en el conocimiento de Dios. ¿Y qué consideraron la iglesia cristiana? Una religión más. Dígale con respeto al que está ahí a su lado: no sea niño. Aprenda. Aprenda. Y hay un fenómeno que se ve hoy en día. Claro que ya no se ve tanto. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un enanito? A una enanita, físicamente enanitos.
No, no bajitos, sino enanitos. No sé, pero a mí me parece que ya casi no hay, ¿cierto? Hace años, por lo menos allá en la gran ciudad, sí veía uno hartos, hartos, hartos. De hecho, cuando en mis tiempos de taxista en Bogotá le decían a uno, pilas con los enanitos, porque hay una banda de asesinos y atracadores de taxistas que son enanitos. Entonces uno veía un enanito y... sí, y sí, de hecho fue así. Era una banda sí, de asesinos y atracadores. Porque un día un taxista en el pasado les mató a uno de sus familiares, entonces ellos se ensañaron con todos. Espiritualmente hablando, hay un fenómeno llamado enanismo espiritual. Un enanito es una persona que creció y maduró en su mente, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con el cuerpito? Se quedó en un cuerpo de niño. ¿Por qué se ríen? Se lo están imaginando. Y si hay alguien de baja estatura ahí al lado, pues no se le burle. O sea, él creció en su mente, en su carácter, pero su cuerpo se quedó ahí. ¿Qué pasa con algunos cristianos inmaduros? Crecieron en su cuerpo, crecieron en la iglesia, llevan días, meses y años, algunos casi siglos. ¿Y qué pasó con su vida espiritual? Nunca crecieron, nunca maduraron. Y llega cualquier doctrina por ahí y se los arrastran. ¿Cómo hacen los grandes violadores para convencer a los niños para que se vayan con ellos? Dulces, heladitos, cositas agradables, y esa era la estrategia más usada por este famosísimo violador colombiano Garavito, a través de helados, de dulces, sencillo. ¿Por qué no hay madurez espiritual en muchos hoy? Porque se dejan llevar por dulcecitos. Hoy en día está muy de moda las raíces hebreas. De hecho, hay una hermana que trajo un manto hebreo y lo tiene puesto. Y entonces resultan, ya no dicen Jesús, sino Yeshua. Yeshua HaMashiach. Y ya no hablan en español, sino que ya hablan en hebreo. Y entonces las canciones y celebran el Shabbat. Una cantidad de cosas. Porque les pareció muy atractiva esa doctrina, que no tiene que ver con la sana doctrina, la doctrina de Dios. Y tantas cositas por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hay niños fluctuantes, hay gente inmadura. Hay dos problemas en cuanto a esto de practicar la verdad. Número uno, y vamos a pensar, es que la gente no conoce la verdad. Esa puede ser una razón, ¿cierto? No conocen la verdad, pues ¿qué van a practicar? Si no conozco el baloncesto, no sé qué es eso, pues ¿cómo lo voy a practicar? ¿Estamos? Muchos no la conocen. Entonces mantienen de un lado a otro buscando la verdad y finalmente nunca la encuentran y nunca alcanzaron la madurez espiritual. Se quedaron como el enanito, así. Nunca crecieron. Pero el otro problema, que sí me parece un problema, es que mucha gente hoy en día conoce la verdad. Usted conoce la verdad, pero ¿cuál es el problema? Que no la pone en práctica. Yo tengo un balón allá que nos ganamos el año pasado en el torneo de la Gran Comisión, un balón original, Golti, y desde el día que ganamos ese torneo nos lo entregaron, y allá está guardado. Ahí lo encontré, está en la bolsita y todo, yo no lo he vuelto a sacar. ¿Y sabe qué le está pasando al balón? No se está dañando, está protegido, pero se está desinflando. Se está desinflando. ¿Por qué? Porque ese balón necesita que le demos patadas. Ese balón necesita que alguien practique con él.
Amén. Usted puede ser muy balón de fútbol, pero si a usted no lo coge alguien para practicar, se va a desinflar. Usted puede ser muy cristiano, muy creyente, y aquí desde esta tarima usted ha recibido muchas verdades a través de diferentes bocas, pero si usted no las pone en práctica, usted nunca va a ser una persona madura espiritualmente. Siempre va a ser un niño quejumbroso. El gobierno sabe esto. Por eso están haciendo todo lo posible para que jóvenes aún menores de 18 años puedan próximamente votar. ¿Por qué? Porque son como niños. Porque son fáciles de ¿qué? De convencer y de engañar. Y hay mucha juventud hoy. Pablo nos da la clave, la segunda para alcanzar la madurez. Sea un practicante de la verdad. Muchos conocen la verdad, pero no la ponen en práctica. Pero sí critican, pero sí cuestionan, no crecen, por lo tanto son inmaduros. Hay gente que conoce la verdad y la advertencia de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué hacen cuando se les presenta la oportunidad? Le presento a mi novio. ¿A qué iglesia asiste? No, a ninguna, pero es buena gente. Un lobo vestido de oveja. Yugo desigual. ¿Esa persona va a crecer espiritualmente? No es por ser negativos, pero de pronto esa persona al contrario, va es como viniendo de Bogotá para acá, pura bajada. Hay gente que conoce el principio de diezmar y de ofrendar y no lo practican, pero sí critican y sí cuestionan. Nunca vas a crecer. Vas a seguir siendo un inmaduro, un crítico y te vas a perder de muchas bendiciones que vienen en la obediencia y en la gratitud a Dios. ¿Sí, amén? Gloria a Dios por los que han crecido en eso. Hay gente que conoce el valor de la gratitud y son unos desagradecidos. A mí sí que me tumba el pelo la ingratitud. Uy, no, eso me da urticaria, hermano. La ingratitud. ¿Qué dice la Biblia? Sed agradecidos. Sed agradecido con tus padres que te criaron, que te soportaron. Sed agradecido con tus pastores que te enseñaron la palabra de Dios, con tus líderes. Sea agradecido con la persona que le ha dado trabajo a usted por tantos años. Sea agradecido. Eso habla de madurez. Pero hay algunos que son muy desagradecidos y eso duele, ¿sí o no? Hay gente que conoce la importancia de la obediencia y todavía se hacen los locos. Saben lo que tienen que hacer y siguen ahí como pensando que no es con ellos. Oiga, madure. Tome decisiones que le lleven a la obediencia. Así usted va a crecer. Es que el problema no es el evangelio, el problema no es Dios, el problema es nosotros que no queremos ser practicantes de la verdad. Amén, amén. De todo corazón, madure. Ponga en práctica las verdades que aquí se le enseñan. Póngalas en práctica. Salga a hacerlas. Ponga en práctica lo que le enseñan a usted en un grupo de crecimiento integral. ¿Cuántos de los que están acá hacen parte de un GCI? Levanten la mano, por favor. Un grupo familiar, célula, como le llame. Ponga en práctica eso. No se conforme con venir al culto los domingos y ya, sí, aquí aprende verdades, pero usted necesita, ojalá todos los días, aprender más y más y más para ir a poner en práctica. Ponga en práctica las verdades que le enseña cada día el devocional Tiempo con Dios o el devocional que usted haga. Póngalo en práctica, de eso se trata. Así es que vamos a crecer. De otra manera, no. Ponga en práctica cada exigencia que la palabra de Dios le pone a usted. Porque realmente, hermanos, ¿para qué tanto conocimiento si no lo vamos a poner en práctica? Un pastor allá en la iglesia de Júpiter llegó un domingo y dijo: bueno, hermanos, hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la obediencia.
Y ya, super mensaje, no, que obedecer y que es chévere y que trae bendiciones y Deuteronomio 28 y todo eso. La gente feliz, uy, sí, obediencia. Al otro domingo llegó, bueno hermanos, hoy quiero hablarles de la importancia de la obediencia. Los hermanos empezaron a mirar, y el pastor está como, se le olvidó que nos habló de eso hace 8 días. Pero chito, escuchémoslo. Y porque es que la obediencia es importante y trae bendiciones de Deuteronomio 28. Todos amén, sí, pastor, amén. Tercer domingo en esa iglesia de Júpiter. Vengo a hablarles acerca de la importancia de la obediencia, hermanos. Ya los hermanos como que, ¿este pastor qué es? ¿Que no tiene otro sermón o qué? Cuarto domingo y último, terminamos la serie, hermanos, de este mes acerca de la importancia de la obediencia. No, pastor, ¿pero qué? Él les dijo, tranquilos, yo sé que ustedes saben que yo he repetido el sermón ya 4 veces, pero si ustedes no practican lo que les enseñé desde el primer domingo de este mes, pues el siguiente domingo vamos a seguir con la importancia de la obediencia. Así que el próximo domingo, ya saben, hermanos, vamos a hablar acerca de ¿qué? Madure. Y si quiere el siguiente y así podemos seguir, ¿les parece? Va a tocar así. Pero si quieren que el sermón cambie, deme muestras esta semana y a Dios sobre todo de que usted es una persona que pone en práctica la verdad. Amén, amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Para alcanzar la madurez espiritual, 3, sirva con humildad. Entonces tenemos una idea completa. Hay que mantenerse en unidad. Hay que practicar la verdad y hay que servir ¿con qué? Con humildad. Pablo dijo en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, subraya esto, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De qué se trata? De la ayuda mutua. Si usted es una persona que quiere ser alguien maduro espiritualmente, le quiero decir esto: el camino hacia la madurez incluye un servicio humilde. El camino hacia la madurez incluye un servicio humilde. Ese cuentico de que no, es que yo para eso estudié, yo estoy es para que me sirvan y no para servir. Eres con título y todo un niño inmaduro, una niña inmadura, madura. Porque el camino hacia la madurez incluye el servicio humilde. Entonces, cuando cada miembro del cuerpo entiende que nos pertenecemos unos a otros y que debemos ayudarnos y servirnos unos a otros, entonces vamos a crecer. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Sirvamos con humildad. De hecho, el lema de esta iglesia para este año, ¿cómo es? ¿Vivimos para qué? Para anunciar el evangelio, ¿sí? ¿Vivimos para qué? Para mostrar el amor de Dios, ¿sí? Algunos no saben ni el lema. ¿Vivimos para qué? Para ser siervos fieles. Ahí está. Vivimos para ser siervos fieles. Escúchame esto. Eres un inmaduro, una inmadura, cuando estás buscando ser servido y no servir. Inmaduro. Eres un inmaduro cuando eres una mantequillita que no se te puede decir nada. Deje de ser tan mimado, hermano. Deje de ser tan mimada que su líder le dice ¿qué hubo, feo? Y ya se delicó. Que su líder le dice, oiga, venga, traiga la caneca porque es que hay una gotera. ¿Yo? Pero si es que yo diezmo. Pero si es que yo doy.
pero si es que yo tengo mi negocio, pero es que yo soy don y doña, pero es que yo he estudiado más que usted. De malas, de malas. El que no vive para servir, no sirve para vivir, y en Cristo el que no sirve, no sirve. Y ya, estamos. Usted y yo, como creyentes que queremos alcanzar la madurez, debemos ser esos cristianos todoterreno. Amén. Debemos ser esos cristianos valientes, esas personas que estamos listos y para las que sea. ¿Sí, amén? ¿Hay alguno de esos aquí? Para las que sea. Que tocó salir a una misión. Amén. Que toca dormir en el piso porque vamos a ir a llevarle el evangelio a una tribu indígena, como dicen los valientes maduros. Esos mimados y mimadas, créanme que conmigo no, porque yo fui formado por mis padres espirituales a ser de guerra. Ay, no, porque es que los zancudos. Ay, no, porque es que a dormir en el piso, no, y voy a dejar mi cama de agua. ¿Voy a dejar mi colchón de plumas? No, pastor. Hay que ir por las almas. De hecho, aquí en nuestro mismo Granada, ay, yo ir para ese barrio, uy, no, 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 eso es horrible. Mimados, mimados, no vas a servir para nada en el evangelio. Así como se está levantando una generación de cristal, y es preocupante lo que pasa con nuestros jóvenes. Se quieren cortar las venas porque en la casa le dijeron, haga oficio, le quito el celular. Ay, me corto las venas. Generación de cristal, pero no nos quejemos solo de ellos, porque se está levantando tristemente una iglesia de cristal donde nadie quiere ir a hablarle de Dios a otro, donde nadie quiere ir a abrir un grupo, donde nadie quiere incomodarse para acomodar a otros. Dígalo conmigo, iglesia de cristal. Y una iglesia de cristal es una iglesia inmadura que nunca va a crecer y que con el menor viento, con el menor temblor, con el menor terremoto va a caer y se va a acabar. Que Dios nos guarde de ser una iglesia así. Y yo me pongo a mirar los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? En su gran mayoría pescadores. ¿Esos se ganaban la papa fácil? No, esa gente le tocaba duro. Normalmente se pesca de día o de noche. De noche. ¿Y se necesitaba hacer fuerza? ¿Se necesitaba oler a pescado? Sí, claro. Gente esforzada. Por ahí hubo uno que era Mateo, el publicano. Ese sí era fifí. Ese sí era de disparado. Pero ¿cómo le tocó en esas grandes caminatas que el Señor Jesús le tocó hacer de un lado a otro? Pues papito, arremánguese el vestido, encochínese un poquito los piecitos y hágale, porque vamos detrás del maestro. Necesitamos gente todoterreno para que la iglesia avance, gente que sirva con humildad. Y aquí en la iglesia yo tengo un filtro que es maravilloso. El staff de aseo. ¿Cuántos hacen parte del staff de aseo? Ante la mano los aseadores, siervos del Señor maduros. Ay, eso ha sido un filtro maravilloso, hermanos. Porque ahí puedo ver el carácter de la persona, el servicio, si es con humildad o es con arrogancia. Una vez programé una hermanita para que viniera a hacer el aseo con otras 2 personas. Aquí es de a 3. No es de a 1 porque es grande. Esa mujer, yo llegué y la vi muy incómoda. Y sudé. Y una mala cara. Duró como 15, 20 minutos. Me dijo, pastor, ya. ¿Será que me puedo ir? Yo le dije, mamita, se demoró en irse. Hágale. Hasta luego. Bueno, yo terminé lo que ella estaba haciendo. ¿Sabe cuándo volvió ella a servir en el aseo? Nunca más. Nunca más. Y se fue para otra iglesia y allá la pusieron de líder. Y yo decía, ay, santísima Biblia. Si no fue capaz de servir aquí con humildad en un simple aseo, ¿qué le pasó a ese pastor de allá para llevar a esta persona a liderar
a otros. Otra chica, esa sí tocó enseñar. Esta otra no se dejó enseñar. Llegó también lo mismo. Venía muy contenta, ella es una chica muy alegre, pero al momento cogió la escoba y el demonio de la amargura la poseyó. Y así. Y la otra amiga que venía a ayudarle le decía, porque la otra tenía experiencia de cómo hacerlo, se hace por partes. Y yo la estaba viendo, dije, venga para acá, mamita. Si tú vas a hacer algo para Dios, algo como es el aseo, que sí, es algo que la gente no ve y no valora, hazlo bien. Hazlo con la mejor actitud, aunque no te quede súper limpio. Hazlo como para Dios, ten en cuenta que es como si Dios estuviera aquí mirando. Hazlo con humildad y verás como Dios te pone en lugares de privilegio. Ella sí fue sierva y dijo, sí, pastor, perdóneme, lo voy a hacer de ahora en adelante. ¿Cómo es tu servicio a Dios? ¿Es un servicio con humildad o con arrogancia? ¿Cómo le sirves a personas que ni siquiera son de tu familia allá afuera? ¿Cómo le sirves a personas que están necesitando algo de ti cuando vas pasando? ¿Eso habla de qué? De una persona madura, de una persona que sabe que otros pasan necesidad. Y si hablamos de iglesia, una persona que sabe que Dios le ha bendecido tanto y tanto y tanto, que Él es la fuente, que Él es el todo, que Él merece todo, que todo lo que hacemos es para su gloria. ¿Sí, amén? Mis mejores discípulos, los mejores discípulos que yo he formado en esta vida han sido discípulos no mimados, sino personas que he tenido que tratarlos con dureza. Personas orgullosas que han tenido que ser humilladas literalmente para entender que los grandes no son ellos, sino que el grande es Dios. Y se han levantado discípulos de reino, discípulos de poder. Le he pedido a mi Señor que me ayude a formar pastores, y los estoy viendo, pero que me ayude a formar gente de reino, gente para las próximas generaciones, no unos mimados inmaduros que nos hagan quedar mal, sino gente guerrera, gente servicial, gente que hará proezas para la gloria de Dios. Amén, amén. Cristo fue el siervo por excelencia, ¿sí o no? De hecho, Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una gran prueba de madurez espiritual es la forma en que las personas le sirven a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel del que la Biblia dijo en Lucas capítulo 2, versículo 52, que era un niño que crecía en estatura y en sabiduría, en gracia para con Dios y para los hombres. Cuando llegó a sus 30 años, empezó su ministerio público. A sus 33 años ya había ejercido 3 años de ministerio por todo ese terreno judío. Pero fue un hombre que siempre mostró madurez espiritual y sobre todo en la forma en que sirvió a los demás. Si tú estás aquí y dices que eres un discípulo de Jesús, que eres un cristiano, que significa Cristo pequeño, estás llamado a servir con humildad. Amén, amén. Pero este versículo número 16 dice que de acuerdo a cada actividad va recibiendo su crecimiento. Sirve a Dios de acuerdo a los dones, talentos, habilidades y llamado que Él te ha hecho. Así seremos creyentes maduros y seremos una iglesia madura, una iglesia que trasciende. Amén. Y te dejo este último pensamiento. Oramos, ministramos y nos vamos. Atesora esto en tu corazón. Para la madurez alcanzar, como Cristo hay que andar.
Amén, amén. Para la madurez alcanzar, como Cristo hay que andar.